A ver, fuerte. Cuando no se siente el pulso. Cuando no se siente el pulso, más bien se le llamaría eso pulso filiforme. El pulso filiforme es cuando es poco perceptible, porque la amplitud está disminuida y la frecuencia está acelerada. Técnico, tenemos que hablar con términos técnicos, ¿no? Amplitud disminuida y frecuencia aumentada, quiere decir que está más de 100. ¿En qué caso se da? Shock hipovolémico, deshidratados, con hemorragia severa, ¿no es cierto? Esa es la causa. Ese sería un pulso filiforme. ¿Pero qué es el déficit del pulso? El déficit del pulso es cuando el pulso no es igual a la frecuencia cardíaca. Correcto, eso es. Pero ¿en qué sentido, no? Porque si decimos, tenemos que aclarar eso. Es cuando la frecuencia del pulso no es igual a la frecuencia cardíaca. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que la frecuencia del pulso es menor a la frecuencia cardíaca central. Por decir, aquí ausculto 80 latidos por minuto y aquí palpo 78 pulsaciones por minuto. Eso se llama déficit del pulso. ¿Y cuál sería la explicación fisiopatológica de esto? La presencia de contracciones extras, que se llama extrasístoles, ¿no? Que si bien a nivel de la auscultación logramos escuchar esa contracción, pero no tiene la suficiente fuerza como para producir una onda de expansión a nivel periférico. Por lo tanto, no genera una onda del pulso. Y entonces tenemos acá 80 y aquí 78 o menos, ¿no es cierto? Pero no ocurre lo contrario, ¿no? Jamás puede existir que aquí haya 80 y aquí 76, eso no existe. Entonces ese es el déficit del pulso, ¿ya? Y la explicación es la presencia de arritmias cardíacas como una extrasistolia ventricular, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué relación existe entre el pulso arterial y la temperatura corporal? Cuando entremos a temperatura vamos a volver a hablar de esto. ¿Pero qué relación existe? Cuando uno tiene fiebre, ¿qué pasa con el corazón? Aumenta, ¿no? Entonces, por cada grado centígrado de fiebre, no de temperatura normal, sino por cada grado centígrado de fiebre, o sea, quiere decir por encima de 38.5, que es eso lo que se llama fiebre, la frecuencia del pulso y por ende la frecuencia cardíaca aumenta entre 10 y 15 latidos más, ¿no? Muy bien. Otro. ¿A qué llamamos bradicardia relativa entonces? Siempre hablando en esto en relación a la frecuencia, ¿no? Del pulso. O sea, quiere decir, la bradicardia relativa es cuando no existe esa relación que habíamos mencionado entre la temperatura y la frecuencia. Normalmente cuando hay aumento de la temperatura, va a haber aumento de la frecuencia. Bradicardia relativa se dice cuando hay aumento de la temperatura, pero no aumenta la frecuencia correlativamente, ¿no? Por decir, el paciente tiene 40 grados, esperaríamos que tenga unos 115 o hasta 120 latidos, ¿no? Pero resulta que tiene, a nivel del pulso, tiene 80 pulsaciones por minuto. Y el paciente está con 40 de temperatura. Eso se llama bradicardia relativa. Y es un signo que se presenta en algunas patologías como la fiebre tifoidea, ¿no? La salmonelosis. ¿Qué más? El pulso diferente, pero cuando la simetría no es igual. Correcto. Cuando la simetría, esa última característica, no cumple, no se cumple, o sea, las 6 características previas no son iguales, entonces hablamos de un pulso diferente, ¿no es cierto? Puede ser de que aquí tengamos una amplitud normal y aquí tengamos una amplitud disminuida. ¿Qué puede estar pasando? Una obstrucción, ¿no es cierto? Puede haber un trombo que esté produciendo disminución de la amplitud. ¿Está claro? O bien ausencia del pulso en una extremidad. Eso será cuando hay trombosis arterial, obstrucción arterial, ¿no? Bien, ¿qué más del pulso? Eso básicamente, ¿no? Tarea para ustedes es que lean todos los tipos patológicos del pulso que hay. Y entre ellos van a revisar qué es... bueno, todos los pulsos patológicos, ¿no? Ya tenemos una gráfica donde podemos ver algunos, fíjense. Ahí podemos ver el pulso dícroto, ¿no? Está el pulso filiforme, ¿no? O el pulso parvo, revisar, ¿no? Es interesante. Es la expresión de un fenómeno fisiológico. Van a leer. Bien, ¿alguna pregunta de pulso? Como no han leído, no hay preguntas. Siempre pasa eso. Si no preguntan es porque no han leído. Doctor, en los 15 segundos que se mide el pulso también podemos ver todo lo que va a ser la amplitud, Por supuesto que sí. Vamos al tiempo. Siempre y cuando tú ya tengas la experiencia, ya tengas la habilidad.